Poblamiento americano por Lucas Giraldo. Existen varias teorías sobre cómo este continente americano fue poblado. Porque hay varias teorías en realidad de dónde venimos o siempre estuvimos aquí. Esta y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este documental. Lo que sí se sabe es que los historiadores y antropólogos coinciden de que el hombre no es autóctono, sino que llega al continente aproximadamente 15.000 o 20.000 años atrás. La teoría expuesta por Alex Herlika supone la llegada de los pobladores a través de un puente de tierra en el actual estrecho de Bering durante la última era glacial, en la que Asia y América estuvieron unidas. La escasez de alimentos provocó que muchas especies animales, entre ellas el hombre, pasaran por mencionado estrecho de Bering en busca de alimento. Ya animales extintos como mastodontes y bisontes. Y así fue como se fueron desplazando desde América del Norte hacia el sur. De estas poblaciones se han encontrado restos arqueológicos. Otra teoría de Paul River sostiene que hubo otros pobladores provenientes de la Polinesia y Australia a través del Océano Pacífico utilizando las corrientes establecidas en el océano. Otra posible ruta fue desde Australia hacia la Antártida y desde allí hacia la Tierra de Fuego en Argentina. Aún no han sido probadas, pero estas teorías no han sido descartadas. Recientes descubrimientos ponen en duda las demás teorías. Investigaciones indican que el Perú es la cuna de las demás civilizaciones americanas y su desarrollo tuvo lugar en el mismo periodo de tiempo en el que florecieron las culturas más antiguas del mundo. Este es Machu Picchu en el Perú. Esta teoría alternativa no necesariamente alienígena sobre nuestro origen. En el Perú, el arte rupestre más antiguo que conocíamos era el de las cuevas de Piquimachay, que datan aproximadamente del 1750 a.C. Pero hace poco se descubrieron las pinturas rupestres de Aija en el departamento de Ancash, que datan del 3800 a.C. De confirmarse lo anterior, todas las teorías sobre el poblamiento de América quedarían obsoletas. Supuestamente tuvo lugar alrededor de 3000 a.C. Hay investigaciones que están basadas también en las tablillas sumerias que datan más de 250.000 años encontradas en lo que fue la antigua ciudad de Nínive. Las evidencias que indican que las teorías sobre el origen de la cultura de América deben ser revisadas son abrumadoras. En Szczecin, ubicada en la misma región que Chavín de Huáscar y Aija, se encuentran restos de una cultura que trabajó la piedra con esmero y que construyó importantes monumentos que datan del 3500 a.C., es decir, la cultura Szczecin se desarrolló casi al mismo tiempo que la cultura sumeria en Mesopotamia y es hasta
más antigua de América. Estas tablillas están escritas en lenguaje cuneiforme muy antiguo y narran la historia de la humanidad. Estos son algunos ejemplos de símbolos descifrados por los estudiosos de las lenguas antiguas, como Zacarías Sitchin, quien ha descifrado la mayor parte de las tablillas que cuentan la historia de la humanidad, que para su información parece más una historia de ciencia ficción, pero que expone de una manera clara cómo se construyeron las ciudades arqueológicas más impresionantes con una tecnología no conocida para nosotros, pero que explican todas las incógnitas que se tienen de estas megaconstrucciones. El origen de las religiones. Y el origen de las religiones. Revisemos los periodos de la historia de América. Periodo arcaico. En este periodo el hombre se sostenía de la caza y recolección de frutos silvestres. Periodo formativo. En esta época el hombre se empieza a establecer y a formar campamentos más permanentes y empiezan a practicar la agricultura y la domesticación de animales para su sustento. Periodo clásico comprende el esplendor de las civilizaciones americanas, entre ellas las más destacadas aztecas, mayas y incas. Periodo posclásico en la América precolombina. Tenemos el periodo de la conquista de América, que es el dominio de Europa sobre el continente en lo que se denominan las colonias americanas de Europa. Periodo de la independencia, que va del siglo XVII al XIX después de Cristo. Y por último tenemos el periodo de consolidación de las nacientes repúblicas entre el siglo XIX y la actualidad. Ahora revisemos las civilizaciones más destacadas de América, que son los aztecas, los mayas y los incas. Los incas establecieron su territorio principalmente en el Perú. Tenían una organización social muy bien definida, eran unos grandes guerreros y tenían conocimientos profundos en la agricultura, arquitectura y astronomía. De ellos nos quedan grandes incógnitas sobre cómo y para qué construyeron estructuras que solo son visibles desde satélites, además de las pirámides perfectamente construidas en lo más alto de las montañas. El imperio incaico fue el de mayor extensión en América precolombina. Surgió a finales del siglo XII y llegó a abarcar desde el actual Ecuador y el sur de Colombia, pasando por los Andes y el altiplano de Perú y Bolivia, hasta Chile y el norte de Argentina. Dichos territorios fueron cuna de diversas culturas preincaicas que fueron conquistadas y anexadas al territorio imperial. Los aztecas, una civilización guerrera, se establecieron en México. También construyeron estructuras cuya arquitectura es perfecta. Tenían profundos conocimientos en astronomía, agricultura y artes, con un orden social muy definido, con un ejército muy organizado. Lograron alianzas militares con otros pueblos y lograron crear un imperio. Los mayas, ubicados en Centroamérica, principalmente en la península de Yucatán, se desarrolló el comercio, el urbanismo, la administración,
la religión, la guerra, la astronomía, la agricultura y la política. Son muchas de las incógnitas de esta civilización, ya que sus ciudades fueron halladas abandonadas. Sobresalen por sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Los mayas crearon también el número cero. Esto los colocó en la vanguardia intelectual del mundo prehispánico. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la Luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización trabajando a simple vista. Los mayas descubrieron una medida exacta de la duración del año solar, mucho más exacto que la usada en Europa. Se basó en un año de duración exacta de 365 días. ¿Qué se hicieron los mayas? La intensa investigación arqueológica en la región que ocuparon los mayas ha puesto de manifiesto algunas de las razones por las cuales los mayas se vieron precisados a abandonar las ciudades a la selva. Es por eso que se encuentran las ciudades vacías. Estudios de genética han demostrado que los mayas actuales tienen rasgos a los mayas prehispánicos. Los grupos mayas hablantes aún habitan en el sur